Buenas tardes o buenas noches ya. Presento hoy el libro Entre la cal y el tiempo de Rosa María García Barja, alias Rosa Desastre. Para mí es un inmenso placer hacerlo, primero porque es una amiga muy querida y también porque ha sido un placer leer este libro antes de que se editara. Incluso escuché algunas veces sus cuentos en mi casa, en las tertulias que a veces hago, ¿no? Lo he leído antes de que muchos otros lo leyeran, y eso es como descubrir un tesoro y disfrutar de su contemplación sabiéndote privilegiada porque el mundo aún no lo conoce. Es una sensación maravillosa. Primero voy a hablar un poquito de Rosa para que todos sepamos algo más sobre ella y luego hablaré un poquito también de su libro. No voy a extenderme. Rosa nació accidentalmente en el Hospital Virgen del Rocío, antes García Morato, en ese hospital donde hemos nacido bastantes de los que estamos aquí, seguro. A su madre, que hoy nos acompaña esta noche, que había tenido ya un montón de abortos, 5 abortos, cuando se puso de parto, la subieron a la trasera de un camión, liada en una manta, y corrieron hacia la capital para ver si había suerte y podían alumbrar a esta criatura. Esta vez, doña María Barja tuvo suerte y se produjo el alumbramiento de Rosa. A ella le gusta decir, nací contra todo pronóstico. La verdad es que la madre tuvo mucha suerte, pero nosotros los amigos hemos tenido muchísima suerte de tenerla con nosotros, de que naciera y sobre todo de que se dedique a escribir, porque Rosa, y de verdad todo lo que voy a decir yo soy muy sincera, y si no quisiera decir esto, porque no lo sentiría. Rosa es una bellísima persona en todos los aspectos de su vida, pero además es una magnífica y brillante escritora. Si yo llego a leer este libro, completo como lo he leído, ya en máquinas, lo hubiera leído antes, no le habría obligado a que lo publicara, lo habría obligado a que se metiera en un gran concurso con un premio importante, porque merece un gran premio. Además de ser una gran escritora y una bellísima persona, es humilde, porque he tenido que forzarla a que presentara este libro a la editorial para que se lo publicaran, porque si es por ella, yo creo que no habría publicado en su vida. En su pueblo, Villanueva del Río, donde vivió hasta los 18 años, había pocos libros. Por tanto, leía y releía todos los tebeos que le regalaban hasta que se le descuajeringaban las hojas. Mientras los niños compraban chucherías con esa peseta que le daban los padres los domingos, ella con esa peseta pues intentaba cambiar tebeos para seguir leyendo, ¿no? Quizás copiando un poco a su padre, el cual hacía lo mismo, cambiaba no tebeos sino novelitas, pequeñas novelitas del oeste. Mi marido también, la verdad es que eso me ha gustado mucho saberlo. Guarda dentro de ella esa imagen de sentarse junto a su padre, los dos en silencio, absortos, leyendo. Es un recuerdo que tiene maravilloso. Con 15 o 16 años tuvo su primer libro. Su abuela le dio el dinero para comprarlo y ella aprovechó que había oído a Alberto Cortés que presentaba su libro, un libro de poemas que se titulaba Equipaje, y entonces con ese dinero de la abuela pues se compró, y es hoy uno de sus grandes tesoros. A Rosa le encantaba el teatro, aunque ella pues hacía como todos los españolitos, que no teníamos dinero para ir al teatro, pero se tragaba Estudio 1 todos los días cuando le echaban, ¿no? Luego se inventaba historias, y eso me recuerda a grandes escritoras y escritores que se inventaban historias de niños para interpretarla con sus amigos en la calle. Bueno, pues eso también lo hacía ella. Bueno, y también hay que decir que no se perdía tampoco ni una sola corrida de toros. ¿Os acordáis cuando a las 5 de la tarde, más o menos en verano, casi siempre yo tengo también ese recuerdo, los vecinos venían a tu casa porque eras el único a lo mejor que tenía televisión y todos los vecinos se ponían a ver las corridas de toro? Bueno, pues eso también lo ha vivido ella y es una maravilla. La verdad es que eso de tener las edades iguales o semejantes hace recordar muchas cosas. Yo no sé de dónde le viene a Rosa esto de escribir, ya nos lo dirá ella, pero yo estoy segura de que le viene de su padre. Tuvo mucho que ver, porque ella, eso me lo ha contado, aunque cantaba mal, lo decía ella, cantaba de todo, desde los romanceros que le enseñaba la abuela, las coplas que escuchaba por la radio y sobre todo muchas canciones que se inventaba su padre. Luego, claro, si tiene un padre que inventa canciones, pues tiene una sensibilidad poética, que eso seguro que el padre se lo ha transmitido.
O sea que no me extraña que sea lo que es, una gran escritora, pero ante todo es una gran poeta. De adolescente comenzó a leer a Lorca, a Cernuda y a Juan Ramón Jiménez. Y cuando yo empecé a leer el libro de Rosa, este libro que hoy tenemos aquí presentándolo, me recordó la belleza literaria del Premio Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez. Es un libro tan bello como lo es Platero y yo, aunque el tema, los temas sean diferentes, no tengan nada que ver. Pero la belleza literaria, la belleza de la palabra, cuando se juega con ella para expresar esos sentimientos y sensaciones, esa belleza de Juan Ramón la he encontrado en Rosa. Y de verdad que es que imaginaros lo que es decir que eres como un premio Nobel de literatura. Estamos hablando de una cosa muy seria. Rosa se recuerda a sí misma escribiendo antes que leyendo. Tiene guasa. Tiene guasa. A los 8 años le enseñó a un vecino que trabajaba en la radio lo que había escrito en su cuaderno del colegio. Y a él le gustó tanto que al día siguiente lo leyó en La Voz del Guadalquivir. Y entonces ella, con 8 años, pues puso su carita en el aparato de radio para escuchar cómo un locutor, con esa voz que ponían los locutores, recitaba un poema suyo, ese primer intento de ser poeta. Pero es que fíjense, con 10 años ya escribía versos. Dirán ustedes, bueno, yo también, efectivamente, todos los que escribimos hemos escrito de casi desde que nacimos, efectivamente. Pero es que hay que ver lo que escribía Rosa con 10 años. Fijaros lo que escribió con 10 años, que yo de verdad digo de todo corazón, que ni de los 40 años, ni gente de 40 escribe como ella con 10. Porque yo he conocido muchos poetas que van de poetas por la vida y que escriben libros y publican libros, y de verdad que con 10 años, si esto lo ha escrito una persona así, herencia. Con 10 años. Si me pongo a hacer recuento de mis tristezas y mis versos, Rosa escribe en cualquier momento del día. Piensa que escribir es vomitar sentimientos y eso pues no puede controlarse. Y entonces cualquier momento es válido, cualquier momento es bueno para ella. Aunque sobre todo le gusta escribir por la noche, porque ese silencio de la noche a ella le provoca una magia especial. Escribir es para ella una necesidad de ser ella misma, no la que los demás quieren que sea o creen que es. Así que no hay disciplina. Puede escribir en cualquier rincón y puede aislarse con las letras aunque esté rodeada de mucha gente. Antes siempre llevaba un cuadernito y un lápiz y escribía en cualquier lugar. Había versos en papel de cocina, papel de baño seguro que también, servilletas de algún bar y en los bordes más claritos de los periódicos. Ahora, gracias al progreso, ella está encantada porque teclea y lo guarda en su PC. Rosa es siempre creativa, desde que se levanta hasta que se acuesta, y seguro que en los sueños también es creativa. Creativa en muchas facetas. Por ejemplo, doy fe de su creatividad como cocinera. Y lo es de verdad. Pero para cocinar versos, Rosa no solo necesita una sola palabra, una palabra que escuche, para ella empezar a escribir toda una historia. Siempre a golpe de impulso. Nunca medita o planea lo que va a escribir. Y lo digo, y tened en cuenta lo que os estoy diciendo para lo que voy a decir a continuación. Los relatos de este libro, Entre la cal y el tiempo, nacieron de una necesidad de no perderse y de no perder el norte, de dividir la tristeza entre los renglones, de gritar su modo de percibir la vida y los sentimientos. Normalmente escribe de un tirón, sin pararse a releer, con prisa por decir las 1000 cosas que se le agolpan en la mente. Digamos que hay momentos, ella me lo ha dicho, que siente que no es ella la que escribe. Cuando termina, dice que lo único que hace es respirar. Es decir, que pare y luego pues se queda tranquila. Rosa supo de pequeña que su mundo era tan grande, tan diferente al mundo de los demás, tan desbordante, que necesitaba desdoblarse 1000 veces para contenerse otras 1000 veces. Un garabato, una necesidad de decir cómo eran las cosas desde dentro, desde su visión. Y así viven hasta hoy la realidad y la fantasía dentro de sus relatos y de sus poemas, sin estorbarse la realidad y la fantasía. Y ahora voy a hablarles del libro. Entre la cal y el tiempo, ¿es un libro de relatos o de cuentos?
Aquí habría mucha polémica, porque casi nadie se pone de acuerdo en qué es un cuento y qué es un relato. Ojo, que cuando hablo de cuento no es cuento infantil, hablo de cuento, de adultos y relato. Hay mucha polémica. Dicen los que entienden de estos temas que un relato es el resultado de la inspiración inmediata. Inspiración inmediata, es decir, que se escribe casi sobre la marcha, como hace Rosa. Que un relato, en este sentido, pues se parece mucho a la poesía, porque es inspiración inmediata, ¿vale? Luego, lógicamente, cuando vosotros leáis este libro, veréis que es, aunque sea narrativa, es prosa poética y pura poesía. El relato en sí no admite elementos de no ficción. Perdón, admite elementos de no ficción. Es decir, que puede hablar de recuerdos de sí mismo, de recuerdos de la infancia, de experiencias de la vida, de sensaciones, de emociones. Esos son los relatos. Lo mismo que hace Rosa en este libro. Lo que cuenta en su libro es verdad. Son vivencias suyas expresadas con preciosismo. Podría decirse entonces que un relato es una historia sin tensión, la prioridad es la descripción de sentimientos, emociones, y hay detalles generales de tiempo, espacio y personajes. Entonces, ustedes se preguntarán por qué sigue con este tema si está claro que es un libro de relatos. Bueno, pues es que yo no lo tengo tan claro. ¿Por qué? En el cuento, no infantil, ya digo, en el cuento de los adultos, todos los indicios deben llevar indefectiblemente al nudo y luego al desenlace, y por tanto requiere un trabajo previo del autor. Rosa no lo trabaja de forma previa, ¿vale? Ya os lo he contado. Sin embargo, todo lo que cuenta termina con un final que te deja emocionado, pensativo o sorprendido. Es decir, tiene la característica principal de los cuentos, que tiene que dejar la historia redonda. Otras características de los cuentos son contar una historia donde los elementos se resuelven, también lo hace ella, y dar prioridad a la narración, por supuesto, también lo hace. Por tanto, este libro es especial. Es un libro de relatos y de cuentos, así que a mí se me ha ocurrido que tu libro, Rosa, es un libro de relacuentos, ¿vale? Porque tiene características de los dos géneros. Vuelvo a comentaros que Entre la cal y el tiempo es un libro comparable en belleza literaria a Platero y León, nada menos que a ese premio Nobel. Y si además añadimos que los temas que trata son la soledad, el abandono, el paso del tiempo, la muerte, la añoranza de lo perdido, el anhelo de lo que nunca se ha podido vivir o el dolor insoportable por la falta de amor, y además está escrito y sentido con la profundidad de un océano, hacen de este libro una joya literaria, recordad lo que digo, joya literaria, poco común en nuestros días, en los que a cualquier escrito mediocre se le llama libro. Y aunque os parezca que puedo exagerar, seguro que lo vais a pensar, pero de verdad que lo digo convencida totalmente, lo digo de corazón, algún día el nombre de Rosa María García Barja estará incluido, estoy convencida, de verdad que tengo la corazonada, en la historia de la literatura española. Ya para terminar, paso a leeros uno de los relacuentos que más me ha gustado. Bueno, me han gustado todos, pero uno de ellos se titula Sin equipaje. La casualidad es que ella, ese libro maravilloso que marcó su vida, Equipaje, de Cortés, pues ella ha escrito un cuento que se llama Sin equipaje. Llevo horas dando vueltas por la habitación, midiendo la profundidad de mis bolsillos, calibrando cuántas cosas caben en el territorio neutral de tan vano escondite, quitando y poniendo huecos, acomodando prioridades, descartando banales empeños. Solo 2 bolsillos es para perder la cabeza. Recorro el cuarto en circular itinerario cuyo punto de partida y de regreso es la ventana. Y a la ventana llegan vacíos una y otra vez por no haber consenso entre lo que quiero y lo que debo llevarme. Mis bolsillos alojan el nerviosismo de mis dedos y la tensión toda, que baja desde mis sienes y que a su vez se enquista en mi pecho, desciende por mi espalda y mutila mis pasos.